vamos a arrancar con este webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Ya somos 84 personas. Gracias por estar aquí, por confiar en nuestro trabajo. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Le pedí a Dani Benavides, nuestro asesor, abogado en la oficina de Puebla, que nos platicara acerca de todo lo que tiene que ver con los activos fijos, Dani, ¿correcto? Muy buenos días a todos. Buenos días, maestro Barragán. Claro que sí. Hoy vamos a platicar de la administración del activo fijo. De la administración, de la correcta administración del activo fijo como un elemento de compliance, ¿no? Como parte de ese compliance que las empresas importadoras, exportadoras deben de tener. Es parte, ojo, es parte de los controles administrativos que de forma interna, de manera interna, es decir, hacia adentro de la organización, principalmente hacia adentro de la organización, son de los controles más importantes que debe de tener cualquier empresa que tenga o que cuente con activos. Ojo, voy a hacer algunas precisiones y acabando de hacer las precisiones, le paso el uso de la voz a Dani Benavides. Lo primero que les quiero comentar es que en comercio exterior se habla un lenguaje distinto a lo que pudiese ser la técnica fiscal. ¿A qué me refiero con esto? Para comercio exterior, todo lo que sea maquinaria, todo lo que sea equipo, todo lo que incluso pudieran llegar a ser moldes, herramientales, normalmente los catalogamos como activos fijos, ¿no? Ah, es un activo fijo, siempre se dice, es un activo fijo la maquinaria, es un activo fijo el equipo, es un activo fijo, es un activo fijo, es un activo fijo. Cuando en materia fiscal no necesariamente todo es un activo fijo. ¿Por qué? Porque en materia fiscal se responde a una técnica específica, esa que en principio está ligada con la ley del impuesto sobre la renta. Ok, habiendo dicho esto, seguramente tú que me estás escuchando ya te diste cuenta cuando platicas con tu área fiscal que a lo que tú le llamas activo fijo no necesariamente para efectos de registro contable es un activo fijo en tu área contable y fiscal. Bueno, quiero empezar por ahí porque estas diferencias técnicas, ojo con esto, finalmente para efectos del tema que vamos a tocar el día de hoy, no necesariamente tienen gran relevancia. Pudieran llegar a tener relevancia, repito, para efectos de registro contable, para efectos de depreciación, ¿no? Ojo con esto, ahí sí, pero cuando estamos hablando de la correcta administración del activo fijo, vamos a llamarle correcta administración y control del activo fijo. Lo que les quiero decir, tanto a las áreas fiscales como a las áreas de comercio exterior, es que las autoridades aduaneras no van a distinguir entre lo que es una máquina, entre lo que es un equipo, entre lo que es una línea de producción, entre lo que es un molde, entre lo que es un herramental, entre lo que es una herramienta, ¿no? Entre otros. Van a agarrar parejo. Ese es el punto al que quiero llegar. Independientemente de cómo se califique y catalogue lo que tenemos en planta hacia adentro de los registros contables para efectos de su depreciación, independientemente de eso, ojo, todo este tipo de material, todo este tipo de activo, todo este tipo de bienes, vamos a llamarle así, bienes con los que llevamos a cabo los procesos productivos para poder acreditar la legal tenencia o estancia, esto juega parejo para las autoridades fiscales. Y de ahí que, ojo, quiero empezar con el artículo 42, porque esto eh, parte, ¿no? Los controles, ¿por qué tener un control, Antonio Barragán? ¿Por qué tener un control, Dani Benavides? De activos fijos, porque es importante, porque es recomendable, porque es uno de los controles dentro de nuestro sistema de gestión de cumplimiento más importantes dentro de nuestra organización, dentro de nuestra compañía. Bueno, todo esto atiende, ¿no? Principalmente a lo que se establece en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Le voy a dar lectura a las partes más importantes porque eso es lo que quiero que te lleves como base precisamente de esta charla que vamos a hacer con Dani Benavides.
Y esto desde luego responde a que en los últimos tiempos hemos atendido con nuestros clientes este tipo de visitas, este tipo de actos de fiscalización y seguimos encontrando deficiencias, seguimos encontrando áreas de oportunidad que desafortunadamente generan embargos precautorios, ¿no? Ojo con esto, y desde luego también sanciones de cuantía muy relevante, porque las autoridades están muy acostumbradas no solamente a multarte y a sancionarte con un crédito fiscal, ese que se compone de una omisión de contribuciones, más sus actualizaciones, recargos y multas, sino que también vendrá una sanción pecuniaria hasta por el 100% del valor de los activos cuando pudiera verificarse una imposibilidad material. Que dicho sea de paso, hubo una reforma importante respecto del concepto de imposibilidad material, eso que vamos a ver un poquito más adelante, y que medianamente juega en favor del contribuyente, en este caso del importador principalmente, ¿vale? Entonces, ojo, Código Fiscal de la Federación, para que identifiques en tu matriz de riesgos, identifiques en dónde está el fundamento de eso que pudiera llegar a ser una amenaza para tu sistema de gestión de cumplimiento, ¿no? Y que por lo tanto habrá que gestionar, por lo tanto habrá que diseñar controles adecuados para poder mitigar estas amenazas, estos riesgos. Artículo 42 empieza diciendo, las autoridades fiscales, a fin de comprobar, ojo, facultad de comprobación, a fin de comprobar que los contribuyentes, en este caso los importadores, sus responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en los casos de los fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, ¿no? Ahí están quienes estarían sujetos, ojo, todos quienes estarían sujetos a una facultad de comprobación, ¿vale? Entonces, otra vez, las autoridades fiscales, al ejercer sus facultades de comprobación a cargo de los contribuyentes, en el caso que nos ocupa de los importadores exportadores. Dicha facultad de comprobación se realiza, fíjense, para verificar si han cumplido, aquí está la parte, ahí está el compliance, vamos a llamarla así, si han cumplido, eso es lo que se va a ir a comprobar, la facultad de comprobación para confirmar si han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras. Aquí está el tema de la calificación de los activos fijos. Por eso hay veces que son activos fijos, a veces no, porque hay un componente de cumplimiento fiscal para efectos de una depreciación. Ojo con esto. Sin embargo, dice autoridades fiscales y aduaneras, disposiciones fiscales y aduaneras, lo cual quiere decir que independientemente de la calificación que se les dé a estos bienes para efectos fiscales, para efectos aduaneros, disposiciones aduaneras, independientemente de la calificación, se debe de contar hasta por una broca, por una tuerca, con la documentación que acredite su legal importación, tenencia o estancia. Y de ahí que venga la necesidad de crear controles específicos hacia dentro de la organización, porque no solo la facultad de comprobación tendrá por objetivo ir a confirmar que se han cumplido con las disposiciones fiscales. Si dijera disposiciones fiscales, bueno, no tendríamos tanto problema en esto que tiene que ver con comercio exterior, pero dice disposiciones fiscales y aduaneras, ambas, señores, ¿no? Entonces los controles deben de cubrir esas dos áreas. Por favor, tomen nota y asegúrense que el diseño y la implementación de sus controles internos están cubriendo no solo el cumplimiento fiscal, sino también el cumplimiento de las disposiciones aduaneras. Y en caso de que no, dice el primer párrafo del 42, en caso de que no haya cumplimiento para efectos fiscales y aduaneros, pues determinar las contribuciones omitidas, como ya lo comentamos ahorita, créditos fiscales, fíjate, pero también le podrán dar parte, las autoridades fiscales que lleven a cabo sus facultades de comprobación, le podrán dar parte a la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público, en caso de que verifiquen
que con dichos activos o con dichos bienes de capital se ha cometido algún delito fiscal o aduanero. Entonces, el riesgo pudiese ser de alto impacto. Ojo con la ISO 31000. Probabilidad, impacto. Ya lo hemos comentado en distintas ocasiones, sobre todo en los entrenamientos que hemos hecho para obtener la certificación como oficial de cumplimiento en materia aduanera y comercio exterior, que dicho sea de paso, aquel que esté interesado, ya vamos a empezar con la siguiente generación, ¿no? Del ejercicio 2026, donde hemos analizado de forma pormenorizada la ISO 31000. Esa ISO 31000 que hoy nos da esa probabilidad y sobre todo impacto, ojo que para estos efectos no solamente pudiera llegar a tener un impacto por omisión de contribuciones, actualizaciones, recargos y una sanción pecuniaria hasta por el 100% del valor de los bienes, sino que también esto se puede convertir en un asunto de corte penal. Ojo con esto, ojo con esto. Entonces, dice, para esos efectos, las autoridades fiscales estarán facultadas para lo siguiente, y a donde me quiero remitir específicamente, entre otros, no solamente pueden venir a verificar el compliance a través de lo que te voy a mostrar en este momento, puede haber otro tipo de facultad de comprobación, pero lo que más estamos viendo en la práctica actualmente es aquella facultad a la que se refiere la fracción quinta del artículo 42, que establece lo siguiente: las autoridades fiscales y aduaneras van a poder practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes. Oye, Antonio, eso yo ya me lo sabía desde hace muchos años. Yo sé que pueden venir a tocarme la puerta y practicar una visita domiciliaria. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, me refiero a un tipo de visita domiciliaria en lo particular. Hay diferentes tipos de visitas domiciliarias para ir a verificar, para ir a comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras. En mi opinión, es la más peligrosa. ¿Por qué es la más peligrosa? Porque date cuenta que dice que se van a llevar a cabo dichas visitas en los domicilios de los contribuyentes, lo cual implica que tus domicilios tienen que estar actualizados. Desde ahí verifica, desde ahí empieza a gestionar el riesgo de que tus domicilios estén perfectamente actualizados, que estén, en caso de que tengas IMEX, además de que estén actualizados ante el Registro Federal de Contribuyentes, tanto el domicilio fiscal como los domicilios de bodegas, sucursales, aperturas de establecimiento ante el RFC, bueno, pues que esto tenga coincidencia ante la Secretaría de Economía y IMEX, ante la GASES y hay certificación IVAYEPS, entre otros, ¿vale? Esto es muy importante y que desde luego te encuentres como un contribuyente localizado, identificado. De hecho, la debida identificación hoy es una obligación con base en la reforma del 2026 a ley aduanera, esa que de acuerdo a la regla 1414 y el artículo 162, los agentes aduanales también están llevando a cabo para ir a identificar a sus clientes importadores, exportadores. Todo coincide, es un mayor control fiscalizador, ¿vale? A fin de que cumplan con las siguientes obligaciones, y me quiero ir precisamente al inciso E. Fíjate lo que nos dice: contar con la documentación o comprobantes que acrediten la legal propiedad, si eres el propietario, la legal posesión, si eres el poseedor, posiblemente no eres quien compró la mercancía, pero si eres quien la posee en razón de un comodato, en razón de alguna otra figura jurídica, incluso en razón de un contrato de arrendamiento, ojo con esto, ¿no? Porque ya también nos ha sucedido que llegan este tipo de facultades, ojo, llegan este tipo de facultades de comprobación a almacenes en donde hay mercancías de distintos importadores, pero el lugar, el domicilio que se explora, que se visita, es el mismo. Es un prestador de servicios prestando sus espacios a distintos clientes. Y ahí es en donde entran las autoridades y de pronto van a buscar a un RFC en lo particular
y lo acaban embargando por mercancía que no necesariamente es de su posesión o de su propiedad, pero coincidió que estaba en el mismo lugar, que estaba en el mismo domicilio y se empiezan a complicar los PAMs, ¿vale? La legal estancia, ¿por qué está la mercancía en donde está? La legal tenencia, ¿por qué la tiene quien la tiene? ¿No? Y la legal importación en tratándose de mercancías de procedencia extranjera, si no son nacionales, bueno, ¿cómo cruzaron al territorio nacional? ¿Con qué documentación? ¿Cumpliendo con qué obligaciones relacionadas con un determinado régimen de imposición de obligaciones y formalidades, ¿no? El famoso régimen aduanero. Y esto lo tendrás que exhibir a la autoridad aduanera durante la visita. Son visitas express, pero también son visitas sorpresivas. Express porque terminan en un día, por lo regular, el mismo día que lleguen, ese mismo día se van, por lo regular. Las autoridades son express, pero también son sorpresivas porque tocan la puerta y ahí no medias citatorio. Ese es otro riesgo adicional a la gestión de la ISO 31000 en tu matriz de riesgos. Cuidado que aquí no media citatorio, aquí no te dan oxígeno, aquí no hay una ventana de oportunidad para el efecto de ir a buscar la documentación para ir a acreditar si eres el poseedor, si eres el propietario, si eres el tenedor, si eres el importador. Ahí es en el mismo momento, porque si no la exhibes durante la visita, ojo, vendrán entonces las sanciones correspondientes, empezando por medidas cautelares. Esta medida cautelar, que comúnmente conocemos como PAMA, implica un embargo precautorio que posiblemente se convierta en un embargo definitivo, pasando a propiedad del fisco federal las mercancías por las que no pudimos acreditar su legal posesión, estancia, tenencia, importación o propiedad. ¿Vale? Cuidado con esto, señores. Cuidado con esto, sobre todo a quienes tienen mercancías en almacenes externos, a quienes tienen mercancías en sus propios almacenes, pero no han tenido los cuidados suficientes para poder identificar con precisión qué tienen, qué ya no tienen, y de lo que tienen, si cuentan con documentación que acredite precisamente este estándar. Ponle así, tengo que acreditar un determinado estándar de regularidad respecto de mis activos, respecto de mis bienes de producción. Y ese estándar tiene que ver con el 42 fracción quinta, inciso E, contar con la documentación que acredite el cumplimiento de disposiciones fiscales y aduaneras, ese que se encuentra relacionado con la legal propiedad, contratos, facturas, pagos, legal posesión, contratos que acrediten la posesión, estancia, porque se encuentra, porque está la mercancía en ese domicilio, en esa ubicación. Ya hablamos también de la importancia de la actualización de los domicilios. ¿Por qué lo tienes tú? ¿En carácter de qué lo tienes tú? ¿Por qué eres el tenedor de dichas mercancías? Y sobre todo si son mercancías extranjeras, pues que además se cuente con la documentación aduanal correspondiente en la que la información acredite el debido cumplimiento de las obligaciones fiscalizadoras. Bien, habiendo dicho esto, que es la antesala, que es la base como para concientizarnos del tipo y la naturaleza de controles que tenemos que implementar hacia dentro de nuestras organizaciones, ahora sí, querido Dani, veamos contigo, llévanos de la mano, por favor, a todas esas particularidades que tenemos que observar. Adelante, querido Dani, muy buenos días a todos y seguimos conectados. Muchas gracias, maestro, por esta buena introducción para que nosotros tengamos el contexto fiscal, ¿no? Referente a lo que conlleva el activo fijo. Voy a presentarles un poco de lo que serían los primeros puntos, ¿no? De que tenemos que considerar en materia de comercio exterior. Como bien mencionaba el maestro Antonio, realmente a nivel fiscal, todo lo que se considera un activo fijo es todo aquel bien que te ayude o que sea necesario para hacer tus actividades de proceso o tus actividades económicas. Y en comercio exterior, también nosotros encontramos dentro de la ley aduanera relación a estos equipos. No se omite precisar que el artículo 36 nos indica que todas las mercancías deben de contar con un pedimento, ¿no? Todas aquellas mercancías que introducimos o extraemos de territorio nacional deben de contar con un pedimento y aquí empezamos a conformar
el famoso expediente de comercio exterior, ¿no? Aquel que nos podrían revisar en términos del artículo 42 para aquellos materiales o equipos que vengan de procedencia extranjera. El artículo 36A nos va a indicar cuáles van a ser los documentos anexos a nuestro pedimento, en donde también tendremos que declarar la información, disculpen, que integra todos nuestros equipos. Este artículo 36A, dentro de su fracción primera, en el penúltimo párrafo, nos indica que en caso de contar con mercancías que se identifiquen de manera individual, con datos como marca, modelo y número de serie, estos deberán de declararse en el pedimento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos la importación de equipos de activo fijo, debemos de contar con un pedimento y además de eso, dentro de este pedimento y sus anexos, se deberá declarar la información de estas máquinas. Y en caso de que nosotros contemos con marca, modelo y número de serie, pues deberán de venir contenidos, ¿no? Ahora bien, una vez que contemos con el pedimento y sus anexos, también tendremos el artículo 59, que nos establece en la fracción quinta que tendremos que contar con un expediente de comercio exterior. Entonces, como bien mencionaba el maestro Antonio, todo está conectado a un tema de fiscalización y a un tema de revisión y supervisión de cumplimiento, por lo que vamos a encontrar también en el artículo 146 de la ley aduanera cuáles son esos documentos que realmente nosotros tendremos que tener al momento de una revisión para acreditar la legal estancia, tenencia, posesión de los equipos. Como ahorita mencionábamos, el expediente de comercio exterior en importaciones cuenta con diversos elementos, por ejemplo, el pedimento, el COBE. El COBE es un documento que, si ustedes no lo conocen, básicamente es un formato dirigido a que contenga los mismos datos que nuestra factura comercial. Esto quiere decir, vamos a transcribir nuestra factura comercial en este documento y en este documento también existen los campos para los datos de marca, modelo y número de serie. Entonces, es muy importante que si tú actualmente sabes que en tus pedimentos existen los datos de marca, modelo y número de serie, también exista ese cotejo o esa compulsa de información contra los COBES para verificar que estos hayan declarado también los mismos datos. Porque igual pudimos haber declarado alguna maquinaria o diversas maquinarias y no ordenarlas correctamente en el COBE y ligarlo a la factura correspondiente. También contamos con documentos que nos permiten introducir información adicional. Esto quiere decir, si en mi factura comercial o en mi documento equivalente, como se conoce en el artículo 2 de la ley aduanera, no viniera algún dato de identificación de marca, modelo, número de serie referido, pero estos sí existen físicamente dentro del cuerpo de nuestros activos fijos, tendremos la oportunidad de agregar esta información adicional a través de una carta bajo protesta de decir verdad, en términos de la regla 318 de las reglas generales de comercio exterior, el cual nos permite agregar datos adicionales a la factura. Entonces, bien importante verificar si contamos con los datos de marca, modelo y número de serie en el pedimento, contamos con estos datos en el COBE porque los conocemos, pero en nuestra factura no vinieran estos datos, podríamos hacer una rectificación de pedimento para agregar una información adicional. O en su caso, al momento de que si ustedes hacen previos con science aduanales o tienen la posibilidad de que desde el origen el cliente pueda declarar estos datos correctamente, sería lo ideal, ¿no? Entre otros documentos del expediente de comercio exterior, como para hacer un pequeño repaso, existen los documentos de transporte, aquellos que hacen los cumplimientos a regulaciones y restricciones no arancelarias o normas oficiales, certificados de origen, nuestras hojas de cálculo y manifestaciones de valor que a día de hoy seguimos trabajando. Ahora sí, ¿qué documentos me van a pedir entonces, Daniel, si nos vienen a tocar la puerta en estas visitas rápidas que nos comentaba el maestro Antonio? Básicamente, nosotros tenemos cuatro documentos. El primero sería el pedimento de importación, como platicábamos hace un momento. No es necesario entregar todo el expediente a reserva, que dentro de todo el expediente pues tú ya has declarado información, pero de primera mano, la información que nos pide la ley aduanera es el pedimento. Entonces, bien importante verificar nuestros pedimentos, que los datos de marca, modelo y número de serie existan y que sean correctos, por supuesto. La autoridad es tan quisquillosa respecto a la información que incluso un carácter te lo puede invalidar como un dato correcto, ¿no? Facturas fiscales y CFDIs de compras nacionales. ¿Por qué esta distinción? Previo al ingreso del CFDI en el año 2012, pues, trabajábamos con la factura fiscal y, pues bueno, en el entendido que las industrias que actualmente están en México podrían tener varias décadas operando, pues la autoridad ha mantenido la figura de las facturas fiscales, aunque estas ya no se emitan en la actualidad, ¿no? Y en los casos de compra nacional viene una naturaleza muy similar. Estos deberán contener los datos de marca, modelo y número de serie. Suelen ser los más complicados
Porque si tú compraste un equipo hace 5 años, es muy complicado que tu proveedor quiera aceptar un cambio, ¿no? Quiera aceptar una cancelación y generar un nuevo documento que le represente un ajuste en su contabilidad. Es por ello que cuando hagamos compras nacionales es muy importante verificar, primero, si ustedes tienen la posibilidad de ver físicamente los equipos, corroborar estos datos de marca, modelo y número de serie y que estos se encuentren contenidos en el CFDI que estos proveedores nacionales les van a expedir. Adicional a lo anterior, también la autoridad, en algunos casos, pone a la venta todas aquellas mercancías confiscadas y estas, al ser vendidas a los contribuyentes en México, también cuentan con una nota de venta. Estos son escenarios menos comunes, pero igual existen y también tendremos que tener mucho cuidado que en estas notas pues, se encuentren dichos datos de identificación. Para el 2026 se ha agregado un nuevo documento y esto en el entendido de el transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera se ha implementado también el CFDI con complemento de carta aporte, ¿no? El momento de un traslado, o va a ser complicado que nuestro operador cuente con el pedimento, ya que ellos normalmente cuentan con un DODA o con un pedimento simplificado que no muestra las mercancías que están en su contenido, él deberá presentar un CFDI con complemento carta aporte para la tenencia del transporte de las mercancías, ¿no? Entonces, este que vemos en rojo es la nueva documentación que nos están pidiendo para este 2026 o a partir de este 2026 para comprobar la legal tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera o nacionales, ¿no? Porque incluso si hacemos traslados nacionales por carreteras federales, el CFDI complemento carta aporte, pues también forma parte de las obligaciones que debemos de cumplir. Entonces, retomando, 146 nos va a indicar qué documentos debemos de tener. Y el artículo 36 perdón, los artículos 36, 36A y 59 nos van a expresar todo el expediente del pedimento aduanero, ¿no? Entonces, hasta aquí realmente podemos ver que no suena tan complicado porque podríamos mencionar, contabilidad tiene toda la documentación. ¿Dónde es el riesgo? En los datos, ¿no? Marca, modelo y número de serie. Como bien mencionaba el maestro Antonio, los ejercicios de facultades de comprobación están orientados 100% a hacer embargos y a hacer cobros de multas, cobros de alguna regulación, y también esto pues nos afecta, ¿no? Como vemos aquí en pantalla, los datos de marca, modelo y número de serie, como ahorita comentábamos, deberán contenerse también en el COBI y la FAC, ¿no? En caso de que estos existan en otros documentos o se complemente con manifestaciones bajo protesta de decir verdad, se recomienda que los transmitan como anexo al pedimento, ¿no? Hablábamos hace un momento de las cartas en términos de la regla 318 de las reglas generales de comercio exterior. Muy importante es siempre tener bien cuadradas todas las marcas, todos los modelos y todas las series. ¿Perdón? Bueno, ahorita ya el maestro Antonio nos hablaba del Código Fiscal de la Federación, no vamos a tocar gran parte de ello, simplemente haciendo referencia al CFDI. Nosotros como empresas en México estamos obligados a hacer operaciones tanto internas como internacionales a través de CFDIs, ¿no? Entonces, todas las especificaciones se encontrarán establecidas en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación y en el artículo 29 básicamente se establece la obligación de contar con un CFDI, ¿no? De emitir CFDIs. Expedientes de compra nacional. Ahorita veíamos el artículo 146 de la ley aduanera que nos habla de qué es lo que debemos de considerar como documentos para considerar la legal estancia. Y el expediente de compra nacional simplemente se reduce a un CFDI, factura comercial, pagos, como nos mencionaba el maestro Antonio. Los registros contables también son importantes para poder hacer la relación de las maquinarias, incluso aquellas que han causado bajas, pero existen físicamente dentro de nuestras instalaciones y pueden ser observadas. También tendremos que contar con estos registros contables actualizados. Contratos de arrendamiento como dato, como mencionaba el maestro Antonio, y también, importante, también tenemos dentro del reglamento del Código Fiscal el artículo 40, en donde también expresa la indicación respecto al CFDI, dentro de la fracción quinta del artículo 29A, que ahorita veamos son los requisitos que debe tener mi CFDI, deberemos detallar y describir considerando todas las características de las mercancías, ¿no? Y aquí también hace mención específica de marca, modelo y número de serie, especificaciones técnicas o comerciales, esto ya hablando en tema fiscal. Pero si se dan cuenta, la correlación de cómo debemos integrar la información y la documentación va orientada a la facultad de ser revisado, ¿no? ¿Y qué pasa? Como bien nos mencionaba el maestro Antonio,
por el lado fiscal tenemos sanciones económicas y sanciones penales, y dentro de la ley aduanera también tenemos algunas sanciones que pueden ser duras para el tema del flujo económico de la empresa, e incluso en algunos casos poder poner en riesgo la continuidad del negocio, ¿no? Artículo 151 de la ley aduanera nos habla de los procedimientos administrativos en materia aduanera, embargos precautorios, el famoso PAMA, que esto es básicamente que al no poder comprobar la legal estancia. Adelante, perdón, alguien nos abrió el micrófono. ¿Se quedó pegado? ¿Cómo? O sea, le bajé. Creo que por ahí tenemos un micrófono abierto, ¿se nos puede apoyar, por favor? O es duda, si nos gustan comentar. Perfecto, disculpen. Eh, Al momento de tener embargos, nosotros o somos susceptibles a no acreditar la legal estancia y por ende ser acreedores de multas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían causales de PAMA? Entradas por lugares no autorizados, mercancía prohibida y, entre otros, no acreditar la legal importación, estancia o tenencia de las mercancías. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del artículo 151 y sus diversos estatutos de los que nos mencionan cuáles se considerarán embargos precautorios, el no acreditar la legal importación, estancia o tenencia de mercancías será causal de embargo precautorio. ¿Cómo están las multas? Nos decía el maestro Antonio, existen multas hasta por el 100% del valor de las mercancías, pero también existen las multas a los impuestos que la autoridad pueda considerar omitidos. Multas del 130 al 150% de los impuestos omitidos, de acuerdo a la fracción primera del artículo 178. Multas del 70 al 100% del valor de las mercancías cuando no podamos acreditar la documentación aduanera. Esto de conformidad con la fracción décima del mismo artículo 178. Una de las más duras, las mercancías pasan a propiedad del fisco federal, de conformidad con la fracción tercera del artículo 183A, y suspensión, incluso en algunos casos, del padrón de importadores, de acuerdo a la fracción quinta del artículo 84F del reglamento de la ley aduanera. Entonces, se dan cuenta, más allá de que me hagan una revisión y más allá de que puedan ser susceptibles de ser revisados mis documentos, no voy a recibir sanciones ligeras, voy a recibir sanciones duras y voy a recibir sanciones que podrían comprometer, dependiendo del volumen de operaciones revisadas, incluso la continuidad del negocio. Imagínense que de primera mano tengamos maquinarias que paguen más de un 5 o 10% de los impuestos, que además tengamos que pagar el 100% del valor de las mercancías y aparte perderlas, y todavía que nos rematen quitándonos el padrón de importadores un tiempo, ¿no? Una suspensión del padrón de importadores en términos de la regla 133 de las reglas generales de comercio exterior. Entonces, dicho todo esto, se ha vuelto súper importante que el control y la administración del activo fijo se vuelva un tema de carácter corporativo, ¿no? Ya no va a ser o solo finanzas o solo comercio exterior, dándonos cuenta de esto, incluso las áreas de mantenimiento, todos aquellos que llevan a cabo los cambios de las refacciones, de los motores, de las piezas que son fundamentales para el funcionamiento de nuestras máquinas, también se verán involucrados, ¿no? Todos aquellos que tengan una injerencia dentro del proceso del funcionamiento de estos equipos, desde su importación hasta su instalación y futura baja, tendrán que estar inmersos e involucrados en este tipo de controles. Seguimos, ¿no? Con multas un poco más ligeras, también podríamos caer en temas de datos inexactos por 2.330 pesos por documento, en este caso sería por pedimento, de conformidad con la fracción tercera del artículo 184 de la ley. También tenemos las multas de documentos omitidos, ¿no? Si no tuviera alguno de mis documentos que hacen referencia a la marca, modelo serie, a los datos de identificación, me pueden multar hasta por 4.790 pesos por documento. Ahí sí ya puede ser por documento, ya no por pedimento, ¿no? Que digamos, por pedimento sería únicamente en ese documento y dos, por documento serían todos esos anexos al pedimento, ¿verdad? Y en caso de otros tipos de malos controles, además de los datos de identificación de marca, modelo y número de serie relacionados al valor, también podríamos caer en el supuesto del artículo 200 de la ley aduanera, el cual nos castiga con una multa de 90.820 pesos por pedimento en caso de que la autoridad no pudiera determinar el valor de las mercancías, ¿no? Que nos hayamos equivocado en el tema de valor. Sanciones del Código Fiscal, como ahorita bien mencionaba el maestro Antonio, además de esas sanciones pecuniarias, también tenemos multas, ¿no? Del 55% por el DTA y el IVA, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí en este caso ya en las sanciones penales, hablamos de supuestos de contrabando, ¿no? Cuando la autoridad llega a nuestras instalaciones y nos solicita información y no podemos acreditar la legal estancia, tenencia, posesión de las mercancías, en automático la autoridad determina que éstas podrían estar en contrabando dentro del territorio nacional. Y por ende, al cometer este delito, porque al final es considerado un delito,
quienes introducen las mercancías al país, ¿no? Como nos dice el artículo 102, fracción primera, omitiendo parcial o totalmente las contribuciones, se considera contrabando, ¿no? Se presume contrabando también cuando es descubierta mercancía extranjera sin documentación aduanera, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si me agarran en estos supuestos, en donde la autoridad pueda presumir que yo estoy en los supuestos de contrabando? ¿No? Acá se dan cuenta, ya hablamos de penas en algún penal en la cárcel, básicamente, de 3 a 5 años, nos indica la fracción primera del artículo 104 del Código Fiscal. Cuando el monto de las contribuciones, o sea, también hay un límite, no puede ser simplemente porque no acredite mi máquina, ¿no? Hay supuestos en donde la autoridad me dice, es de hasta 1.603.710 pesos, desconozco de dónde sale este número para la autoridad, y nos dice, si tú caes en los supuestos por estos valores, o en su caso la suma de las cuotas compensatorias y contribuciones es por 2.405.540 pesos, o sea, si hay un rango, pues serás acreedor de 3 meses a 5 años de cárcel, ¿no? También tenemos de 3 a 9 años si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas excede los mismos valores que ahorita acabamos de comentar, de 1.600.000, 2.400.000, o en el caso de que de la suma de ambas estén dentro de estos rangos. Tenemos penas de 3 a 9 años cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido, ¿no? O sea, si traemos maquinarias y no confirmamos bien que estas tengan ciertas restricciones o estén prohibidas, pues bueno, ahí también tendremos eh, penas de cárcel, ¿no? Y por último, pues bueno, de 3 a 6 años cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones, cuotas compensatorias, entre otros conceptos, y aquí ya nos habla de más fracciones contenidas dentro del Código Fiscal. Lo importante aquí es verificar que, como se podrán dar cuenta, la incorrecta administración de este tipo de mercancías nos puede llevar incluso a que pues, el representante legal o el dueño de la empresa o la persona a cargo de esto, pues se pueda ir incluso a la cárcel, ¿no? Por no poder acreditar y por también caer en supuestos en donde el valor de las mercancías pues no está coincidiendo o tiene dudas la autoridad, ¿no? También tenemos aquellos que se enajenen, comercien o adquieran cualquier título cualquier título de mercancía extranjera para uso personal sin la documentación que compruebe la legal estancia o sin permiso de la autoridad. Es más complicado este caso, pero de todas maneras los supuestos de contrabando van orientados siempre a comprobar que la legal estancia, la legal tenencia, la legal posesión. Entonces, muy importante. Y bueno, ya para casos más recientes, para este 2026, también tenemos los ajustes a la Constitución, ¿no? Esos ajustes del artículo 19, en donde nos habla que también existe la prisión preventiva oficiosa, ¿no? ¿De acuerdo, maestro? Creo que este tema es un poco más de su expertise en el sentido de las regulaciones para este año, pero entendemos que esta modificación para la Constitución, pues es sumamente delicada para todos los que hacemos temas de comercio exterior y también temas de CFDI en compras nacionales. Bueno, básicamente aquí tenemos el tema de causas de procedencia, ¿no? Es lo que ordena la prisión preventiva que ahorita mencionábamos del artículo 19, se establecen cuáles son esos supuestos, ¿no? Y pues bueno, también podríamos caer aquí. Ahora, ¿qué podemos hacer, no? Oye, Daniel, pues ya con todo lo que nos acaban de explicar el maestro y tú, nos damos cuenta que podríamos tener un problema o que necesitaríamos verificar todos nuestros equipos para saber si tenemos algún riesgo. Y conforme vayamos revisando, es muy probable que vamos a encontrar información que está inequívoca, ¿no? Que está totalmente errada, que no es la que corresponde y que básicamente pues, estoy en un riesgo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, para el caso de los pedimentos, sí podemos hacer una rectificación del pedimento, ¿no? Podemos corregir esos datos e incluso datos que vienen en los anexos del pedimento, ¿no? Como decíamos al inicio ahorita del tema aduanero, yo puedo hacer rectificaciones de pedimento para agregar aquellas cartas, ¿no? Donde contienen los datos de marca, modelo, número de serie. Sí lo puedo hacer. Puedo hacer modificaciones en el sentido de la información declarada, ¿no? Esto siempre y cuando, aclarando, no se encuentren ustedes en facultades de comprobación. Esto solo se puede hacer, digamos, cuando no te están revisando, ¿no? Si al momento de que la autoridad llega en esas visitas express te hace el levantamiento del activo fijo por la cantidad de máquinas que ellos determinen y dentro de ese contenido tú ya identifiques que tienes casos en los que no hay marca, modelo, número de serie o están equivocados o el documento que tú tienes no corresponde, no vas a poder ingresar en este esquema de artículo 89. Solamente eso es cuando tú, digamos, no estás sujeto a una facultad de comprobación al momento de la visita. Ahora bien, ¿qué pasa si ya determiné o ya hice la búsqueda
y me doy cuenta que tengo equipos sin papeles, ¿no? Equipos que pude haber creado yo, equipos que me pudieron vender aquí en México y me los vendieron hace 30 años y ya no tengo la factura original, entre otros supuestos, ¿no? Pues bueno, la ley aduanera, perdón, las reglas generales de comercio exterior nos indican a través de la regla 251 que quienes tengan en su poder mercancías de procedencia extranjera y no cuenten con la documentación necesaria para acreditar su legal importación, estancia, tenencia, entre otros, podrán ser regularizadas de manera definitiva mediante pedimientos A3, ¿no? Para el caso de temporales, bueno, que ahí no debería de ser el caso porque ahí sí tienes tu pedimento de entrada, sería en términos de la regla 252. Pero lo importante aquí es que sí podrías corregir la situación de tus equipos. ¿Cuál es el punto aquí? Primero determinar cuáles coinciden, los que no coincidan cuentan con documentación y si cuentan con documentación, puedo hacer estas rectificaciones del pedimento. Y en caso de que no cuente con ningún tipo de documentación, puedo generarle un expediente legalmente y evitar el supuesto de contrabando pagando los impuestos en base a la generación de un pedimento de regularización. Oye, Daniel, pero entonces, ¿cómo voy a saber qué valor le puedo poner a ese pedimento de regularización? Te recomendaríamos acudir con un perito evaluador certificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que te pueda apoyar a determinar el valor de esos bienes en su estado actual, ¿no? No significa que no puedas usar los esquemas de depreciación que mencionaba el maestro Antonio al inicio, sino que simplemente estas maquinarias a efectos de la autoridad, pues también necesitan tener un respaldo. Por eso te digo, puedes contactar a un perito certificado por la misma secretaría que determine el valor y en base a ese valor tendrás que hacer el pago de impuestos. Yo sé que esto suena a que tengo que liberar dinero de todas maneras, pero es mejor hacerlo antes de que la autoridad te revise, porque en estos supuestos de generar un pedimento de regularización, lo único que harás es pagar impuestos y pagar contribuciones. Y en el caso de las revisiones, pues ya sabes que corres el riesgo de hasta pagar la máquina completa, ¿no? O sea, el 100% del valor original o del valor que determine la autoridad, porque también la autoridad es un poco ventajosa en ese aspecto y lo que suele hacer muy comúnmente cuando ya tienen que determinar un valor es entrar a Google, preguntar cuánto cuesta y elegir el valor más caro que ven en el mercado y ese es el que te van a aplicar al momento de las facultades de comprobación, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones adicionales a verificar mis pedimentos? Los levantamientos físicos de las maquinarias, equipos de planta, refacciones, tener fotos, soporte fotográfico de estas, fichas técnicas, todo lo que conlleve la información del activo fijo. Hagan de cuenta que es como si fuera un paciente yendo al doctor por primera vez, le vamos a hacer su Cardex, ¿no? O sea, su cartilla y dentro de esta vamos a tener todo su expediente. Recopilar el expediente contable y de comercio exterior, ¿no? Ya vimos, y nos decía muy atinadamente el maestro Antonio al inicio, comercio exterior y contabilidad, si bien van de la mano, tienen especificaciones cada una de ellas y estas pues también tendrán que tener un complemento. Entonces, si tú sabes que hay un control interno por parte de fiscal y tú como comercio exterior o tú fiscal como comercio exterior, entre ambas, comparten información, lo mejor sería integrar ambos expedientes. Ahora, las auditorías electrónicas. ¿Sabes qué, Daniel? Pues yo trabajo desde el 2005 en México, he hecho operaciones toda la vida, el activo fijo entra y sales o IMEX. ¿Qué me recomendarías hacer? Hacerte una auditoría electrónica para primero detectar si los pedimentos, de manera masiva, ¿no? O sea, si los pedimentos cuentan con todos esos datos de marca, modelo y número de serie, y también a nivel documental, si estos se han declarado correctamente en los anexos del pedimento, ¿no? Hablábamos de la factura comercial o documento equivalente, cartas en términos de las reglas 318 y obviamente también COVID pedimento. Entonces, todas estas auditorías electrónicas los puedes hacer hasta por periodos históricos. Por ejemplo, en Intrade, lo que hacemos nosotros es que vienen los clientes y nos dicen, oye, ¿sabes que llevo 15 años trabajando y no tengo la capacidad de echarme todos los pedimentos? ¿Ok? Podemos hacer revisiones electrónicas de gran escala para todos sus activos fijos y darte un dictamen preliminar con auditoría electrónica. ¿Quieres complementarla al 100%? Podemos hacerlo a través de una documental. Lo importante aquí es que tú sepas dónde está el área de oportunidad de tu empresa, cuál es el dato que realmente se está escapando al área correspondiente. Si es la marca, si es la serie, si es la documentación, entre otros, ¿no? Y para las maquinarias y equipos consignados o arrendados, solicitar la documentación que compruebe la legal estancia, ¿no? Veíamos en el artículo 146 que nos habla de documentos, pero no nos habla de contratos. Entonces, como bien menciona el maestro Antonio, hay que tener el esquema fiscal con los contratos, porque eso juega, y ahí puedo comprobar que tengo la tenencia fiscal de las mercancías, ¿no? Pero para efectos aduaneros, tú tendrás que contar con tu pedimento, con tu CFDI, y ya en el caso de los,
contratos de comodato, esos también se pueden presentar como anexo al pedimento. ¿A qué me refiero? El pedimento no va a estar a tu nombre, ¿no? Tú tienes tu contrato de comodato o tu contrato de arrendamiento y hasta ahí vamos bien, pero la autoridad te va a decir, ok, sin problema, te creo que estás rentando el equipo, te creo que lo tienes en comodato, te creo, pero necesito que me des entonces el pedimento y o factura de la persona que te lo está dejando arrendado o en comodato. Y esa es la documentación que tendremos que complementar para nuestros contratos. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante esto, porque, como bien mencionaba el maestro Antonio, tenemos cubierta la parte fiscal con el tema del contrato o de nuestro comodato, pero también necesito el documento que compruebe la legal estancia, ¿no? Entonces, habrá que requerir los documentos con nuestros proveedores, arrendadores o consignatarios que nos den esos documentos de legal estancia. Oye, por favor, permíteme tu pedimento. Oye, permíteme, por favor, el CFDI si es que lo compraste aquí. Necesito tenerlo porque en caso de una revisión voy a tener que comprobar la legal estancia. Y es muy probable, normalmente, ¿qué equipos son? Los montacargas, ¿no? Normalmente los montacargas, las básculas, esos son esos equipos que están en comodato, que están arrendados. Entonces hay que tener mucho cuidado de que cuando tengamos esto, al momento de las negociaciones, también pidamos el expediente de los equipos que se están integrando, más allá de listarlos en el anexo o dentro del mismo cuerpo de los contratos, ¿no? Entonces, digamos, estas son las recomendaciones iniciales. ¿Qué te recomendamos realmente? Que te audites, ¿no? Que te audites, que tú puedas verificar que todo el activo fijo que tú tienes en la planta lo puedas cuadrar de manera rápida en el sentido de identificar en dónde están las principales incidencias y posteriormente puedas trazar tu calendario de correcciones para las rectificaciones correspondientes o en el caso de compras nacionales y o equipos que no cuentan con documentación, el procesar los pedimentos de regularización A3, que tendremos que pagar impuestos, sí, pero esto nos va a librar de todas las multas, sanciones y hasta incluso en algunos casos más delicados, como ya lo vimos, penas de cárcel. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Hasta lo logramos desde las 11 de la mañana. Vamos a proceder a leer algunas de sus respuestas y comentarios. Adelante, creo que por ahí alguien nos abrió el Dani, micrófono, pero adelante, maestro Antonio. Dani, rapidísimo. Entonces, estamos en las preguntas desde la primera o tú ya atendiste alguna. ¿Vamos en orden o ya atendiste alguna de las preguntas que están en el chat, hermano? Apenas vamos a empezar las Apenas. preguntas, maestro. Sí, Sale. Entonces, te las voy leyendo y hay alguien que levantó la mano, ahorita le pasamos el uso de la voz rapidísimo. Dice Juan Ouyed, buenos días, querido Juan. ¿Existe una vigencia respecto a las facultades de comprobación para verificar la legal propiedad, tenencia, estancia de activo fijo? Asimismo, por cuanto hace a los datos identificatorios de los activos en los comprobantes, si un activo se importó sin consignar los datos identificatorios en pedimento previo a la inclusión de dicha disposición en la normativa le aplica esta obligación. Rapidísimo, mi Juan, cuando se trata de activos que físicamente están en tu planta, por eso decía, querido Juan, fíjate, qué interesante lo que dices. Por eso te decía que la facultad, en mi opinión, más peligrosa es la visita sorpresiva, porque es esa que no avisa y que no te da tiempo de acomodar la documentación porque no media citatorio. El día que llegan, tocan, entran, no hay más. Y si no pueden entrar, pueden hacer uso de la fuerza pública. Entonces, eso nos obliga, por un tema de cumplimiento, nos obliga a tener la información a la mano para poderla proporcionar. Caso contrario, van a venir los embargos y todo lo que ya comentamos. Entonces, respecto a la vigencia, no habría vigencia si, repito, el activo o los bienes de producción están ahí tanto funcionando como no funcionando, porque nos ha tocado hacer recorridos por plantas en donde vemos que hay activo antiguo, ¿no? Obsoleto, vamos a llamarle así. Y ese está como en un área específica y hay otro que sí está funcionando. Ambos, independientemente de la fecha de importación, ambos entran a la facultad de comprobación. Oye, pero es que se importaron hace más de 5 años, como lo establecen el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, se importó hace más de 10 años, hace más de 20 años, no importa si está físicamente en la planta al momento de practicarse la facultad de comprobación, forzosamente se tiene que acreditar
la legal importación, tenencia, estancia, etcétera, etcétera. Esto en atención al artículo 146 de nuestra ley aduanera. Ojo con esto, es muy buena la pregunta de Juan en cuanto a la vigencia, ¿no? Y definitivamente, mi Juan, en la documentación que se ofrezca para acreditar la legal importación, tenencia o estancia, definitivamente tendrán que declararse los datos de identificación individual que acrediten que, sin lugar a dudas, ese documento le corresponde a esa máquina o ese activo o a ese bien en específico y no a otro, ¿no? Y no a otro. Entonces, ojo con esto. Sigue Dani, el mismo Juan. Ah, no, dos veces puso lo mismo. Creo que se Espero que repitió, correcto, se maestro. repitió. Creo que Muchas tenemos a gracias. Saraí Medina Adelante. también. Saraí Medina, te hago la pregunta a ti, Dani. Dice, los datos de identificación individual se deben declarar en el pedimento y demás documentos anexos, COBE, carta 318, etcétera. Basta con que se declare en uno solo ejemplo, que no se declare en el pedimento, pero sí en el COBE, carta 318. Si en un CFDI de compra nacional no se encuentran estos datos de identificación, ¿se debe reexpedir la factura o qué se debe hacer? Adelante, mi Dani. Entonces, maestro, efectivamente, bueno, acá de facto sí o sí tiene que estar en tu pedimento, ¿de acuerdo? Y la recomendación es que esté en todos los documentos. La carta 318 es en caso de que no lo traiga tu documento equivalente, ¿no? Tu factura comercial. Si no la trae, te recomendamos acudir a este beneficio de la regla 318 para poder agregar ese dato. Para el tema del COBE, mismo caso, te recomendaríamos tenerlo, ya que este es una transcripción de la factura y entiéndase que la carta 318 es un complemento de la factura, o sea, digamos, es la factura más un complemento, entonces el COBE también tendría que contar con esos datos. Y para el caso del CFDI, depende, ¿no? O sea, si tu proveedor, depende de cuándo lo hayas comprado, ¿no? Si tu proveedor está en buena disposición de cancelar el CFDI, emitirlo nuevamente con los datos de marca, modelo y número de serie, sería lo mejor, ¿no? Pero en caso de que esto no sea posible, por lo que decíamos en la sesión, de que lo hayas comprado hace bastante tiempo y la empresa no te quiera cambiar las facturas por temas contables, ahí tal vez la única solución que tengas, o realmente la única, te va a quedar es hacer la regularización a través de pedimentos A3 para evitar cualquier tipo de discrepancia por los datos de identificación. Estimada Saraí. Muchas gracias. Maestro, Perfecto, también tenemos aquí a perfecto. Edwin Cruz. Dice, van a compartir la presentación, por supuesto. Y antes de pasar de la pregunta de Saraí, esto implica, Saraí, y esto es definitivamente mensaje para todos, esto implica un trabajo de compliance, un trabajo de auditoría y cumplimiento. Es decir, con estas recomendaciones, lo que se tiene que hacer es ir al activo, ir a lo físico, ¿no? Versus lo documental y trabajar en consecuencia. Si no tenemos los datos de identificación en los pedimentos, hay que rectificar para que se tengan. Si no tenemos pedimentos, hay que regularizar los activos. Si sí se tienen pedimentos y tienen información inexacta, hay que rectificar los pedimentos. En fin, hay que hacer una serie de labores para regularizar esta situación, pero precisamente esto es lo que se tiene que hacer previendo el artículo 42, fracción quinta, inciso E. Por eso empecé por ahí. Tengamos cuidado, la amenaza es el 42, fracción quinta, inciso E, que son las visitas sorpresivas. Ante esa amenaza, ¿qué voy a hacer? Ya detecté la amenaza, ya detecté el riesgo, me pueden auditar de manera express y de manera sorpresiva y me puedo meter en un problema grande si no cuento con la documentación que acredite legal importación, tenencia, estancia, propiedad, tenencia, posesión, etcétera. ¿Qué tengo que hacer? Un proyecto de remediación que empiece por una auditoría, que empiece por un assessment para saber en dónde estoy parado, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que hay que llevar a cabo, querida Saraí. Edwin, ¿hay un tiempo específico para realizar la rectificación? 6 meses, un año, etcétera. No, es el derecho de autocorrección. Lo puedes hacer, salvo en algunos casos. ¿Tú tienes algunos casos en lo particular que estén sujetos a plazos, Dani, de rectificación? No, maestro. Vale. Inténtenlo, ¿no? Y si hubiese alguna regla que les dijera, no pueden después de tanto tiempo, inténtenlo en campo de observaciones, inténtenlo en cualquier tipo de documentación que el día de mañana
querido Edwin, tengamos que ofrecer en la visita, y si en la visita no nos sirve porque el criterio del auditor es rechazarlo por tiempo, por forma, por lo que sea, sí nos va a servir en un juicio ante un tribunal federal. Ojo con esto. O sea, si no es en la vía administrativa, tendrá que ser en la vía contenciosa. Entonces, al final del día hay que tenerlo. Sergio Chan, querido amigo Sergio, qué gusto leerte como siempre. Buen día, Dani. ¿Cuál es la recomendación en los casos de regularización de equipos bajo pedimento A3 en cuanto a la forma en que podemos dar cumplimiento a regularizaciones, restricciones no arancelarias y que estos pudieran estar sujetos? Entonces, A3, regulaciones no arancelarias, Dani, adelante. Muchas gracias, maestro. Un saludo también a Sergio. Mira, pues en este caso, eh, como tú vas a generar un pedimento de cero, recuerda que la clasificación arancelaria depende del agente aduanal. Y para que él pueda hacer su clasificación correctamente, pues tendremos que darle todos los elementos, ¿no? También hay que considerar lo siguiente, y esto no lo tocamos dentro de la sesión. Algunos equipos, como hemos comentado, puede que ya no estén funcionando, también lo mencionó ahorita el maestro Antonio. Entonces, también aquellos que se consideren un desperdicio puede clasificarse como desperdicio de máquina, ¿no? Nada más que aquí el punto es, dependerá mucho de dónde caigas en la clasificación y ahí no tendríamos forma, ¿no? En la clasificación en la que caigas tendrás que cumplir con esas regulaciones. Básicamente el pedimento A3 es como si estuviéramos haciendo una importación definitiva con un pedimento clave A1. Entonces estamos sujetos a las mismas obligaciones, al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, al cumplimiento de las NOMS y aquellas que deriven la clasificación arancelaria. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Verificar el estado de tus equipos más allá del valor y ver si estos siguen operando, ¿no? A lo mejor estos siguen operando y son prescindibles, pues bueno, ahí ya optar por sacarlos de la planta y evitar, ¿no? Esta parte de la 3 o en su defecto, pues estar preparados también para el cumplimiento de estas regulaciones antes de generar estos ajustes de regularización, estimado Sergio. Listo. Si sigue habiendo cuestiones, mi Sergio, sigan escribiendo, por favor, o ahorita abrimos los micrófonos. Van a compartir la presentación, Ana López, por supuesto. Esto se va a enviar terminando la sesión, no se preocupen. Verónica Salvador, hola, buen día. ¿Cómo dar tratamiento al IVA en mi cuenta SIVA en cambios de régimen de activo fijo a valor depreciado, dado que estoy pagando menos de lo que se registró en la importación? Gracias. Adelante, Dani. Muchas gracias, maestro. Buenos días, Vero. Tardes, perdón. Ah, no, días todavía. Mira, en este caso, para el tema del tratamiento de tu crédito fiscal, si es que te estoy entendiendo bien, lo que tú haces en el sistema de control de inventarios es un descargo sobre el registro original. Entonces, en el momento que tú generas un cambio de régimen, entendemos, haces un pago inferior al pago de los impuestos, lo que va a consumir tu control de inventarios es la cantidad o las piezas que estés tratando en estos cambios de régimen y el descuento que se hará en tu sistema de control de inventarios tendría que ser el del valor original, el que ingresaste y el que se encuentra en tu estado de cuenta. Entonces ahí, más que nada, hay que verificar que tu control de inventarios, al momento de que tú apliques un cambio de régimen, haga el descuento sobre el valor de la importación que tú ingresas como un saldo. Y cuando se genere el informe de descargo correspondiente y descargues ese o descuentes, mejor dicho, el saldo de este material, te genere el valor que tú introdujiste, ¿no? Al momento. No, no hay un problema en que al momento del cambio de régimen hay otro valor. Es muy similar a los RTs, ¿no? Cuando exportamos nuestro producto terminado, pues el valor es muy superior, ¿no? Al de las materias primas al momento de su ingreso, pero en tu descuento del control de inventarios, lo que se transmite en esos informes al sistema del anexo 30 es solo el valor de los bienes consumidos, ¿no? Es una naturaleza muy similar, Vero. Muchas gracias. Correcto. Luego tenemos Vero Ana Rúa. Muy buenos días, Ana. Hola, buen día. Para todo el activo fijo que sea nacional, la factura debe llevar los datos identificativos. ¿Y qué procede en caso de que no los tenga? Efectivamente, adelante, Dani. Claro, maestro. Ana, en este sentido, lo que ahorita platicábamos, sí tendríamos que hacer un pedimento A3 en caso de que tu proveedor no te pueda cancelar y volver a generar esa factura de compra nacional. Sí tendrás que pasar por el procedimiento de un pedimento de regularización. Dale.
Sí, los datos, querida Ana, los datos no son por comercio exterior. Ojo, los datos de identificación o los datos identificatorios, como le están llamando, son parte de la prueba, independientemente de que sea comercio exterior o nacional. Recuerden que los bienes de producción, por lo regular, precisamente por su naturaleza, tienen datos como un número de serie, marca, parte, modelo, entre otros. Entonces, para poder acreditar para cualquier materia, una materia mercantil, una materia civil, una materia administrativa, fiscal y de comercio exterior, se requiere contar con documentación, con materialidad que acredite sin lugar a dudas que le corresponde a esos bienes. Entonces, no se queden con la idea de que esto es una situación de comercio exterior, lo de los datos de identificación. Es una formalidad que debe de aplicar en lo general, sea nacional o sea extranjera la mercancía, porque solo así se puede respaldar la legal adquisición o posesión si es que no lo tienes comprado, ¿no? Esos bienes, pero lo tienes arrendado. Hay veces que nos ha tocado que el cliente arrienda los activos fijos o los equipos. Hay veces que se los prestan, ¿no? Que una empresa relacionada, una empresa hermana o la matriz les presta los moldes, les presta los equipos. Entonces puede haber comodatos, puede haber arrendamientos, puede haber compra, puede haber cesión de derechos, puede haber pagos en especie. Para esos efectos necesitamos contratos, necesitamos los documentos legales, base, ¿no? Que explica por qué tienes tú la mercancía. Y si es una importación, pues el pedimento. Ahora, ¿cómo le das respaldo a esa mercancía? Con la documentación que corresponda, dependiendo de cada caso, pero esa documentación a su vez debe de contar con información específica y dentro de esa especificidad deben de estar los datos de identificación individual. No es un tema de comercio exterior, es un tema de cumplimiento en lo general. ¿Vale? Jorge Rosales, una mercancía importada temporalmente y que venció el tiempo para retornarla. ¿Y por qué venció? Ojo con eso, mi querido Jorge, será del artículo 106 y que ha estado por 10 años en territorio nacional, seguro 106. ¿Cuál sería la recomendación? Rectificar, retornar con multas, recargos, regulariza, querido Jorgito, se puede regularizar con A3. Si la mercancía, yo te diría al revés, cuál es la utilidad que le están dando, cuál es el uso que le están dando. Aquí predomina el uso sobre lo aduanero. Debes de atender primero al modelo de negocio. ¿Qué es lo que se le va a hacer a esa mercancía? ¿Para qué la necesitamos? ¿Sigue teniendo uso? ¿Sigue siendo útil para la actividad comercial? Sí. Bueno, entonces no hay que regresarla, hay que regularizarla. Lo que marca la pauta de qué es lo que se tiene que implementar es el modelo de negocio, es el interés comercial sobre las mercancías. Edwin Cruz, si en un inicio de importación AF un agente aduanal clasificó unos troqueles como moldes guiándose en el nombre del producto y no es la función que realiza y ahora quiero exportarlos y fue encontrado ese error que puedo hacer rectificar. Sí, por supuesto. Rectifiquen. Acuérdense que la rectificación tiene que ver con ejercer nuestro derecho de autocorrección. El derecho de autocorrección lo encontramos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Los derechos del contribuyente, ¿en dónde los encuentro? En la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Hay una ley federal que reconoce, ojo, que reconoce los derechos del contribuyente, entre los cuales está el derecho a la autocorrección, ese que se puede ejercer previo a que una autoridad ejerza sus facultades de comprobación. ¿Y eso cómo se materializa en comercio exterior? Pues principalmente mediante una rectificación. Lo que sí es cierto es que hay casos en los que para rectificar pedimentos tengo que pasar previamente por una autorización específica, que son los casos de la famosa regla 611. Entonces, o paso por ahí, en caso de que acredite alguno de los supuestos, o paso por ahí, o me voy directamente a la rectificación, pero cualquiera de los dos
tiene que ver con hacer uso de mi derecho a la autocorrección. Por supuesto que se puede hacer. Si tienen dudas de cómo rectificar, por favor, sigamos platicando. Buen día, excelente curso. Gracias por acompañarnos a ustedes. Dice, para aquellos activos fijos que ya están obsoletos, ¿qué recomendación dan? ¿Depreciar y cambiar el régimen eh, o retorno al extranjero, ¿no? O en su caso, destrucción. Habrá que ver el caso en lo particular. No le llamo por su nombre porque dice comercio com. Entonces, comercio com, cualquiera de los casos. ¿Cuál de todos va a ser una destrucción, un cambio de régimen, una regularización o un retorno? Platiquemos, ¿no? Platiquemos para ver cuál es el que más te conviene, partiendo, como ya lo comenté, de cuál es el uso que se le seguirá dando al activo. Nosotros somos abogados de empresa, nosotros, más allá de anteponer lo que dice la ley a ciegas, nosotros entendemos la necesidad del negocio y con base en las necesidades del negocio, pues actuamos en consecuencia dentro del marco de la ley, pero no puede ser al revés, ¿no? No podemos descuidar. El modelo de negocio es lo que nos da la oportunidad de importar y no al revés, ¿no? Entonces, atendamos a eso en lo particular, ¿no? Antes de tomar una decisión, me refiero. Celia Uribe, Dani, ¿qué pasa cuando son pedimentos de línea de producción completa? Eso está interesante, con un anexo con listado de activos, sus datos de identificación, ¿basta? ¿O cuál sería la recomendación en estos casos? Dale, por favor, querido Dani. Muchas gracias. Comprendemos este escenario es muy común. Celia, buenas tardes, buenos días. Este escenario es muy común y efectivamente los listados anexos que nos comentas, que donde sí contienen estos datos, se pueden integrar dentro de la carta complementaria en términos de la regla 318 y en el pedimento, en el entendido de que solo vas a tener una partida que dice línea de producción y la descripción de la línea. En el campo de observaciones a nivel partida del pedimento, aunque se vuelva de 5, 20, 30 hojas, se puede contener este anexo y estarías cumpliendo. En el COBE tendrías que hacer la misma naturaleza, agregar la descripción de tu pedimento y en los campos de marca, modelo y serie, aunque se repitan varios, se pueden contener de esta manera. Pero en casos de líneas de producción sería lo recomendable y el tema de esos anexos te iba a integrarlos en la carta 318 y es más suficiente, formato, listado y listo, ¿no? Para que no tengas ningún inconveniente y en tu pedimento, en observaciones a nivel partida, insisto, pues puedes poner todo el contenido, ¿no? De ese listado. Puede ser muy largo, pero sí lo aceptan y no está limitado, estimada sería. Lo importante es que sí puedas identificar esos casos, porque realmente en temas de líneas de producción es muy raro el que nos digan, contamos con un anexo que sí tiene los datos, ¿no? Entonces, tú que tienes ese beneficio, agrega ese anexo al pedimento como parte del expediente y va a apoyarte bastante para casos de estos de legal estancia. Sale. Luego dice Sergio Chan, gracias a ti, mi Sergio. Gracias, Sergio. Gladys dice, ¿cuál es su recomendación sobre la declaración de datos adicionales de una maquinaria en el COBE? Ejemplo, tenemos una máquina que cuenta con marca, modelo y serie, adicional cuenta con accesorios, cada uno de los accesorios cuenta con marca, modelo y serie, estos se declaran en el campo de observaciones del pedimento. También se deben de declarar en los datos adicionales en el COBE. A ver, no es necesario, pero hoy en día son precauciones. Si Gladys, ojo Gladys, si tú tienes a la mano esa información y no es costoso administrativamente hablando, que veo que no, porque si ya lo estás declarando en observaciones, pareciera que podríamos hacerlo en el COBE. En la medida en la que un documento se hable con el otro, ojo, y coincida la información, no discrepe la información, es a lo que hoy se le llama, Gladys, trazabilidad. Y recuerden que la trazabilidad se tiene que materializar. La trazabilidad es la concatenación, la adminiculación de diversos documentos o medios de prueba, datos de prueba, que juntos nos llevan a una conclusión, ¿no? Que en este caso tendría que ser acreditar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras sin lugar a dudas, ante los ojos de una autoridad o ante los ojos de quien sea. Entonces, Gladys, hoy la recomendación es
tener una debida diligencia, tener un deber de cuidado, procurar la trazabilidad y la materialidad. Entonces, si ya tienes estos datos, más allá de si sea o no sea obligatorio el declararlos en estos documentos, que ya sea parte de nuestro chip de compliance, el generar trazabilidad. Me lo pida o no lo pida, si lo puedo declarar, ya hay campos para declararlo y eso va a hacer que se ajuste todavía más la materialidad con la que voy a acreditar el cumplimiento de mis obligaciones y disposiciones fiscales y aduaneras. Adelante. Hoy, más allá de la ley, se vuelven una recomendación dentro del deber de cuidado, ojo, que debe de tener cualquier oficial de cumplimiento. Acuérdense que los oficiales de cumplimiento tienen un deber de cuidado. A todos aquellos, repito, a todos aquellos que estén interesados en certificarse, ya sea para efectos del estándar de conocer o de la EMA, que incluso tiene validez dicha certificación a nivel internacional, ya vamos a empezar con el plan de entrenamiento precisamente para prepararlos para esas evaluaciones de certificación. Entonces, todos estos principios que debe de adquirir en su formación un compliance officer, los vamos a ver en esta certificación de compliance aduanero. Aquel que tenga inquietud por esta información, por favor, al final vamos a dejar los datos para que nos pidan hacer contacto, ¿no? ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien trae abierto el micrófono? No. Sale, luego tenemos acá en Robles, si hacemos un inventario, Dani, de equipos y para uno en específico no encontramos la documentación del activo, ¿cuál sería la sugerencia para corregirlo, comprobar la legal tenencia? Regularización, me queda Karen. Saraí Medina, en el caso de máquinas obsoletas o que cuenten con mucho tiempo y no se cuente con documentación, ¿se debe contratar un perito evaluador? Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Qué Ojo, apareció, Javi? ¿No lo viste? A ver, deja ojo ahí pasar aquí con rápido, a sus... ver si es de pura casualidad Tenemos por acá que Ángel no sirve Fernández, la maestro. máquina. Por allá Ángel Fernández, creo que tiene alguna duda usted. Tiene por ahí su micro abierto. Creo que no, maestro. Creo que por ahí un botón se picó. Disculpe. Gracias, mi Dani. Saraí, ojo, una cosa es la depreciación y otra cosa es el valor comercial, ¿eh? Entonces, coincido plenamente contigo, querida Saraí, que si no tenemos documentos, si no hay documento aduanero que acredite su legal importación y vamos a tener que regularizar, sí necesitamos una valuación porque lo que va a pedir el A3 es el valor comercial de las mercancías, no su valor de depreciación. El valor de depreciación se tiene siempre y cuando conservemos la contabilidad. Y ahí sí pueden hacer un cambio de régimen, ¿no? En caso de que la importación hubiera sido temporal. Bien, Raquel Bermúdez, existen activos que cumplieron con el despacho como AF, sin embargo, se perdió el pedimento con el tiempo, lo que normalmente sucede. ¿Cómo podemos regularizar la operación y que también se descuente del sistema de cuentas y garantías, Dani? El A3 es una IMPO definitiva y para el F5 la A considera necesario el AF físico, pero no lo tienen, ¿no? Y el descargo, pero ya no existe el AF. Adelante, Dani. A Raquel Bermúdez. Sí, sí, maestro. Que entiendo que esto entró. Ok. Bueno, en este caso, en el entendido que si existe un pedimento, podrían hacer la solicitud de una reexpedición del pedimento. Es un proceso también que tiene un procedimiento, o sea, sí puede recuperar. Si lo tienes identificado en tu data stage, eso estaría bastante bien. Nada más, deme un momento, estoy leyendo nuevamente la pregunta, maestro. Ok. En el sistema del anexo 30, mi estimada Raquel, también existen informes de descargos para los destinos aduaneros con claves A3 y F5. Entonces, en el momento que tú hagas un cambio de régimen o regularización, pagues y sepas cuál es el pedimento que está o que va a ser afectado, se genere el descargo correspondiente a ese periodo, existirá un informe de descargos con clave A3 o con clave F5 y el mismo portal del anexo 30 cuenta con una ranura para estas claves y va a hacer el mismo procedimiento como lo haces con los pedimentos RT o B1,
¿de acuerdo? Igual se descontará de la misma manera, tendrás que aplicar en tu control de inventarios un descargo directo o un cambio de régimen, y tu sistema tendrá que proporcionarte el informe de descargo correspondiente a ese destino aduanero con la clave A3 o F5. Y al transmitirlo lo vas a descontar igual al valor de la operación de importación, porque ya estará afectando directamente a ese registro en tu anexo 24. Vale. Ojo con esos descargos en anexo 30 que después luego nos confunden, ¿no? Nos confunden cómo llevar a cabo esos descargos. Alan Ramos, ¿cuál es el proceso en la práctica para la determinación del valor de los equipos o maquinaria que está sometida a regularización? Un poco ya lo comentamos, querido Alan. Una referencia, ¿eh? Es una referencia, es una pericial o un avalúo a través de un corredor público. Es una referencia. Más eso no quiere decir que tal cual se reconozca por la ley que deba de ser de esa manera, pero desde luego que es un dato objetivo en caso de que la autoridad quisiera rechazar ese valor y declarar otro, tendría que ser muy cuidadosa de rechazar ese valor y las causas, los motivos por los que los va a rechazar, dado que lo estamos haciendo a través de un corredor público. No es tan fácil como para que la autoridad diga, ah, ese valor no sirve y yo pongo otro. Ajá, y ese otro que ponga la autoridad, ¿qué bases va a tener? Que fueran mucho más objetivas y válidas que las de un perito evaluador. No es tan sencillo. Lo que quiero decir es que tampoco nos da plena certeza el contar con un avalúo y ya con ello tenemos la vida del compliance comprada, ¿eh? No necesariamente una autoridad se puede inconformar, solo que para inconformarse lo tendría que hacer con una prueba mucho más objetiva, ¿no? Y cuantificable, ¿no? Como lo pide el artículo 65 de la ley aduanera, datos objetivos y cuantificables. Pero si la prueba esta que tiene que ver con el avalúo tiene las bases suficientes y necesarias como para poder acreditar con gran eficacia el valor comercial de esas mercancías para efectos de la regularización, avancemos por ese lado. Avancemos definitivamente por ese lado. Coral Rocha, ¿y cómo se comprueba la tenencia o estancia de maquinaria de fabricación propia con las facturas? Es muy buena la pregunta, querida Coral. Las facturas de los materiales que utilizaste para hacer esas mesas, esos estantes, esos racks, eso que tú llegas a tener o esa maquinaria que tú llegas a tener, guarda las facturas y desde luego, si pueden guardar un video, desde luego, si pueden guardar fotografías de la manufactura de esos equipos, definitivamente son pruebas, es evidencia que acredita que no es que lo compraron o lo importaron, sino que se elaboró, pero para eso debemos de tener las pruebas y la evidencia de que fue elaborado hacia adentro. Es el famoso made in empresa, ¿no? Made in planta. Bueno, pues tengamos los elementos que acrediten la compra de los insumos, el pago de la manufactura, si es que se le pagó a alguno de los ingenieros que tenemos en planta, o al menos que tengamos un video o fotografías de la elaboración o del proceso de elaboración, querida Coral, de esos activos y con eso se acreditaría su legal tenencia en la planta, ¿no? Comercio Com dice, en otra pregunta, en un curso nos comentaron que se pueden plaquear aquellos AFs con el que el tiempo se le cayó la placa con el fin de empatar con los datos documentos. Sí, adelante, adelante, Comercio Com, nada más confirmemos definitivamente que los datos de identificación individual no van a variar, ¿no? Con que haya documento de compra o documento aduanero que coincida con las placas es suficiente. Es suficiente, por supuesto que vale la pena hacerlo, nada más hay que guardar los cuidados necesarios, ¿no? Para que la autoridad no considere que se pusieron a propósito de querer subsanar una situación que pudiera llegar a tornarse ilegal. Hay que hacerlo con ciertos cuidados, pero desde luego que es algo que también recomendamos. Claro que sí, Comercio Com. Guadalupe Domínguez, buen día. Si realizo una regularización de forma espontánea, ¿debo pagar multas de forma espontánea? No. Sería inconstitucional pagar la multa si es espontánea. Si es espontáneo, entiéndanse por espontáneo que es antes de que una autoridad
determine o identifique la irregularidad. Ahí, si es espontáneo, estamos haciendo uso de nuestro derecho a la autocorrección. No tendría por qué haber un castigo, no tendría por qué haber multas, más eso no quiere decir que no paguemos con actualizaciones. Eso es otra cosa, ¿va? Eso es otra cosa. Pero el tema de las multas definitivamente no quería, Lupita. No sé si nos faltó alguien. Si me salté a alguien, levántenme la mano, por favor. Pero según yo, le dimos atención a todas las preguntas, que ese es prácticamente el objetivo de esta sesión, que ustedes se vayan con la información adecuada y sobre todo con las bases, con el conocimiento y sobre todo con la conciencia de lo que está pasando, ¿no? Hoy día en la fiscalización, pero sobre todo con el conocimiento de cómo hacerle frente, ¿no? Hay que cuidar definitivamente el patrimonio y la seguridad jurídica de las empresas. No sé si, Dani, algo más que nos haga falta aclarar que a ti te gustaría dar como últimas reflexiones en lo que nos confirman si es que me salté alguna pregunta, por favor, o si alguien a quien les contestamos pudiera llegar a seguir teniendo alguna duda, adelante, ¿eh? Para eso es la sesión, por favor. Pues nada, maestro, en cuestión de lo que ahorita estamos comentando y viendo con las dudas, sostener, ¿no? Que si ustedes pueden caer en estos casos, tienen muchas maquinarias o no han sufrido nunca una revisión, la recomendación sería auditarse, sería hacer un levantamiento efectivo de una cantidad de equipos representativo para la empresa, para poder identificar todos aquellos padrones que podrían tener en riesgo hasta la continuidad de negocio, ¿no? Dependiendo la cantidad de maquinarias de las que estamos hablando. Pero básicamente creería que ya tocamos todos los puntos por el momento, maestro. Listo, señores, pues muchas gracias, como siempre, gracias por seguirnos, gracias por participar con nosotros. Dentro de poco, en estos días ya les va a empezar a llegar el siguiente webinar que vamos a estar implementando. Hay muchos temas, ¿eh? Hay un chorro de temas bien importantes. Se acaban de publicar incluso las reglas, las nuevas reglas de la ley antilavado, ¿no? Vamos a estar platicando mucho del tema del FPORPI con estas reglas que vienen fuerte. Y bueno, entre muchas otras situaciones que poco a poco se van a estar enterando una vez que estemos mandando los flyers de difusión de todos estos eventos. Gracias, gracias otra vez, Karen. Dice, hola, si tengo duda referente a regulación a 3 de facturas nacionales sin declaración de datos de identificación, tienes que tener datos de identificación, querida Karen, para efectos de hacer ese A3, te lo recomiendo, porque ya se nos acabó el tiempo. Contáctanos, querida Karen, y en general a todos ustedes, quien quiera seguir platicando de sus casos en lo particular, mándenos un correo electrónico. Les estoy poniendo mi correo electrónico. Antonio es @intrade. Aquí lo tienen y normalmente hacemos algunos grupos en WhatsApp. Ahí están el 1850 49 34 para seguir en contacto por WhatsApp. Karen, sigamos platicando de esto para poder aclarar todas las dudas y en general a todos ustedes, si quisieran seguir platicando, aquí también está el correo de Dani Benavides @intrade-mediolo.com y también su WhatsApp. Muchísimas gracias, señores. Que tengan un excelente día. Les mandamos un abrazo a la distancia. Muy amables y muchas gracias. Saludos, saludos.